Tercer momento quirúrgico es el posoperatorio. Ya el paciente superó su cirugía, superó su posoperatorio inmediato y está en un posoperatorio, en una situación en la cual debemos definir cuál va a ser el manejo del paciente. ¿Se va a generar una hospitalización o se va a generar un alta? Lo primero que tenemos nosotros que analizar es si el paciente está en condiciones de salir del hospital o debe continuar hospitalizado. Eso se llama criterios de alta y para los pacientes quirúrgicos muy fácil. Primero, analizar por qué está el paciente ahí y si se corrigió la causa. ¿Por qué ingresó el paciente? Por apendicitis y ya se operó y ya está controlada su problema. Perfecto, puede salir, podría salir. Hay que analizar otras cosas. ¿Por qué ingresó el paciente? Por una hernia. ¿Ya se operó? Sí, ya se operó. ¿Por qué ingresó el paciente? Por una fractura. ¿Ya se operó? No, no se ha operado. ¿Por qué ingresó el paciente? Por colecistitis. ¿Ya se operó? No, no se ha operado. Se le hizo un drenaje o se le hizo una maniobra distinta o un procedimiento diagnóstico. ¿Por qué ingresó? Por un sangrado. ¿Y cuál es la causa? Un cáncer. ¿Y ya se le operó el cáncer? ¿Ya se le curó? No. Entonces no puede salir. ¿De acuerdo? Criterios de alta. Lo primero que todo, ¿se superó la causa por la cual se hospitaliza? Sí, sí se operó. Sí se superó. Luego, si se superó, lista de chequeo. Podría salir. Segundo, ¿tiene el paciente requerimiento o necesidad de alguna asistencia hospitalaria? Por ejemplo, ¿requiere algo parenteral? Porque si lo requiere, no podría salir, a menos que usted garantice que en su lugar de habitación o en el sitio donde se vaya a recluir posteriormente el paciente tenga las condiciones para dar una terapia intravenosa o para dar una terapia de control por una sonda. Puede valerse por sí mismo y si no lo puede hacer, tiene alguien, un acompañante que esté adecuadamente entrenado para valerse por sí mismo. Esas son condiciones especiales. Y si requiere de alguna terapia especial. Si requiere alguna terapia especial, por ejemplo, oxigenoterapia, ¿garantiza usted que donde va a estar tenga una fuente de oxígeno? Si no, no le puede dar de alta. ¿De acuerdo? Superadas estas situaciones, tenemos que entrar a analizar los factores de riesgo, los mismos que analizamos desde el preoperatorio. Vamos a verlos ahora. ¿Tiene su paciente algún riesgo respiratorio? ¿Cuáles son las principales complicaciones de tipo respiratorio que se pueden presentar en un posoperatorio inmediato? ¿Por qué empiezo por respiratorio? Porque, repito, es lo más crítico y vamos de lo vital a lo trivial. ¿Sí? Riesgos de atelectasias, por ejemplo. Riesgos de zonas de hipoventilación. ¿Está su paciente con algún problema respiratorio o no? Si sí, ¿cómo lo va a demostrar? ¿Y cómo lo va a tratar? La mayoría de los casos que se presentan en estas situaciones son fácilmente identificables y muy fácilmente tratables, sobre todo si desde el principio hemos tomado las medidas de prevención para tratar este tipo de cosas. Segundo, componente vascular. ¿Cómo está su paciente? ¿Cómo está la perfusión de su paciente? Y la combinación de los dos, perfusión y oxigenación. ¿Cómo está la saturación de su paciente? Porque necesitamos que tenga muy buena irrigación periférica para que tenga adecuada cicatrización, porque si no tenemos una adecuada perfusión, así sea durante un tiempo escaso, es muy probable que el flujo sanguíneo de la anastomosis que hicimos en el tracto digestivo falle. Y si falla por un tiempo, así sea solamente una hora, se va a necrosar esa zona y probablemente se vaya a fistulizar a la vuelta de 3-4 días. ¿Cómo está su paciente desde el punto de vista de la homeostasia de la temperatura? ¿Está hipotérmico o está hipertérmico? Son dos cosas muy importantes para analizar. ¿Sí? Tanto la una como la otra generan situaciones muy graves. Casi siempre cuando tocamos este tema, todos los estudiantes y los talleristas mencionan la fiebre, pero se nos olvida la hipotermia, y la hipotermia es supremamente grave, sobre todo si estamos tratando con personas de los extremos de la vida. ¿Sí? Analicemos las causas de hipotermia. La mayoría de la energía que nosotros tenemos y nuestro control de temperatura se hace por la actividad muscular y se hace por nuestra formación de producción de calor, de calorías, de calor interno.
Pero ¿cómo se defiende uno cuando tiene frío? Con actividad muscular, con escalofrío, con actividad, con acción. Pero si su paciente está anestesiado, y si su paciente está relajado, y si su paciente está en un quirófano y está desnudo, apenas cubierto por una pequeña manta de tela o por unos campos quirúrgicos, ¿cómo se defiende del frío? ¿Cuál es el efecto de la hipotermia en un paciente quirúrgico? Puede hasta costar la vida, porque puede producir acidosis. Y si fuera de eso, además de hipotérmico, tiene trastorno de la perfusión, la condición va a ser grave. Entonces, pilas con este tipo de cosas. La respiración, la temperatura, tanto hipo como hipertermia. Igual, cuando hay fiebre, pues hay que pensar en algunas condiciones especiales, que no siempre es infección. Revisen cuándo la fiebre es infección y cuándo no. Es más, la fiebre se describe en diferentes días. Fiebre del primer día, fiebre del tercer día, fiebre del quinto día y fiebre tardía, para establecer las complicaciones posoperatorias. Hay otras complicaciones ya directamente relacionadas con cada uno de los diferentes procedimientos. Obviamente, si se hacen procedimientos en la región de la vía aerodigestiva superior, boca, faringe, laringe, los riesgos de problemas respiratorios y problemas deglutorios son altos. O si la cirugía es sobre vías biliares o si la cirugía es sobre vía urinaria, cada una tendrá un riesgo específico que se debe analizar. En síntesis, revisar complicaciones respiratorias, complicaciones vasculares y complicaciones sistémicas como fiebre posoperatoria y los riesgos de infección. ¿Cuándo es que nuestros pacientes están a mayor riesgo de tener alguna complicación o cuándo se hacen manifiestas? Revisando la literatura, resulta que la mayoría de las complicaciones quirúrgicas graves se presentan hacia el cuarto día. Ojo, esto es algo muy importante porque se ha venido generando como la costumbre de dar de alta a nuestros pacientes y citarlos a los 7 o a los 10 días para quitar las suturas y de pronto revisar el informe de patología, como si eso fuera lo más importante. Y llega nuestro paciente al 7º día con fiebre o con complicaciones o con fístulas, etcétera, y ya será muy tarde. Hay que instruir al paciente, idealmente evaluarlo al 4º día. Idealmente. En algunos centros hospitalarios hay dificultades de tipo funcional y no se puede hacer, pero el hecho de que no se pueda hacer este seguimiento ideal no quiere decir que no debamos nosotros tenerlo siempre en la mente para evitar lo que debemos tener como un objetivo primordial, es no hacer daño. Con esta revisión de estos 3 procesos, espero haberme acercado lo más posible a una práctica quirúrgica segura y un adecuado conocimiento y un adecuado entendimiento del proceso quirúrgico, porque si lo entendemos, lo aprendemos.